Era uno de esos días en que el sol parecía castigar sin piedad, y el calor hacía que hasta el aire se sintiera pesado. Karina tenía 19 años, pero sus manos mostraban las marcas de alguien que había trabajado toda una vida. Ese jueves por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín trasero, no imaginaba que su existencia estaba a punto de cambiar para siempre. El agua caía sobre las hortalizas con un sonido monótono, casi hipnótico, y ella se perdía en sus pensamientos, en esos sueños que solo se atrevía a tener cuando nadie la vigilaba. Dentro de la casa, su madrastra dirigía los preparativos con voz estridente. Había una visita importante esa tarde, un hombre de negocios que vendría a hablar con su padre sobre inversiones y propiedades. Su madrastra quería que todo luciera impecable, no porque le importara realmente la casa, sino porque deseaba impresionar. Mónica, su hijastra, revisaba su vestido frente al espejo por 10ª vez, ajustándose el cabello con movimientos vanidosos. Tenía 23 años y había sido criada creyendo que el mundo le debía todo sin dar nada a cambio. Karina escuchó los gritos desde el jardín. Su madrastra la llamaba con ese tono que conocía tan bien, ese que no admitía demora ni excusas. Dejó la manguera a un lado y corrió hacia la entrada de servicio, secándose las manos mojadas en el delantal gastado que usaba todos los días. Cuando entró a la cocina, su madrastra la miró con desprecio, como si su sola presencia fuera un insulto. «Asegúrate de que no te vean cuando llegue el varón», le ordenó con frialdad. «No queremos que piense que esta casa está llena de sirvientas descuidadas. Termina de regar y luego desaparece». Karina asintió en silencio. Había aprendido hace mucho tiempo que responder solo empeoraba las cosas. Su padre estaba en su estudio, preparando documentos, ajeno o quizás indiferente al trato que recibía su hija. Desde que se había casado con esa mujer 5 años atrás, todo había cambiado. La madre de Karina había muerto cuando ella tenía 14 años, y su padre, incapaz de manejar la soledad y los asuntos domésticos, había tomado una decisión que marcaría el resto de la vida de su hija. Afuera, Karina regresó a su tarea. El jardín era su refugio, el único lugar donde sentía algo parecido a la paz. Entre las plantas y las flores podía imaginar una vida diferente, una donde no fuera invisible, donde alguien la mirara y viera algo más que manos que trabajan sin descanso. Las hortalizas crecían verdes y saludables bajo su cuidado, un contraste cruel con su propia existencia marchita. El sonido de un automóvil interrumpió sus pensamientos. Era un vehículo elegante, de esos que raramente se veían en ese barrio. Karina se quedó quieta, observando desde su posición junto a las plantas. Un hombre descendió del asiento trasero con movimientos seguros pero cansados. Vestía un traje impecable que hablaba de riqueza discreta, y su rostro mostraba líneas que no eran solo de edad, sino de experiencia y quizás de tristeza. Tenía 40 años, pero había algo en su mirada que sugería que había vivido mucho más. El barón Lorenzo caminó hacia la puerta principal, donde la madrastra de Karina ya esperaba con una sonrisa forzada y Mónica a su lado, emperifollada como un pavo real. Pero antes de llegar a la entrada, algo lo hizo detenerse. Giró la cabeza ligeramente y sus ojos encontraron a Karina. Ella estaba ahí, descalza, con el delantal mojado y el cabello recogido de manera descuidada, sosteniendo la manguera mientras el agua seguía cayendo sobre la tierra. Fue solo un momento, una fracción de segundo, en que sus miradas se cruzaron. Pero en ese instante, algo pasó. Él vio algo en ella que lo detuvo en seco. Una luz en medio de tanta sombra. Ella sintió que el mundo se detenía, que ese hombre no la miraba como todos los demás, como si fuera parte del mobiliario o una sombra sin importancia. La miraba como si realmente la viera. La madrastra se dio cuenta del intercambio y su expresión se endureció. «Barón Lorenzo, bienvenido», dijo con voz alta y artificial, tratando de recuperar su atención. «Por favor, pase. Mi esposo lo está esperando».
Lorenzo desvió la mirada, pero no antes de asentir levemente en dirección a Carina. Fue un gesto casi imperceptible, pero para ella significó todo. Mientras él entraba a la casa, Carina sintió que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Su corazón latía con una fuerza inusual, y sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba la llave del agua. Dentro de la casa, las conversaciones de negocios comenzaron. El padre de Carina y el varón discutían sobre tierras, inversiones y oportunidades. Pero Lorenzo parecía distraído. Sus respuestas eran correctas y profesionales, pero su mente vagaba hacia la imagen de esa joven en el jardín. Había algo en ella, en la manera en que sostenía la manguera con tanta determinación a pesar del cansancio visible en sus hombros, algo que lo había conmovido de una forma que no esperaba. La madrastra y Mónica trataban de captar su atención con comentarios aduladores y miradas coquetas, pero Lorenzo apenas las notaba. Era un hombre que había perdido a su esposa 3 años atrás, y desde entonces había construido muros alrededor de su corazón. Los negocios lo mantenían ocupado, pero las noches eran largas y solitarias. No había pensado en volver a sentir nada por nadie, y mucho menos esperaba que una simple mirada en un jardín pudiera remover algo dentro de él. Carina, mientras tanto, había regresado a sus tareas. Lavaba los platos en la cocina de servicio, sus manos sumergidas en agua jabonosa, pero su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba quién era ese hombre, por qué había venido, y sobre todo, por qué la había mirado así. Nadie la miraba así. Para su madrastra era una molestia, para Mónica, una sirvienta, para su padre, una hija que había dejado de ver realmente. Pero ese hombre, ese varón de mirada profunda, la había visto, y eso la asustaba tanto como la emocionaba. Las horas pasaron lentamente. Desde la cocina, Carina podía escuchar fragmentos de conversación. Hablaban de propiedades al norte, de expansión de negocios, de oportunidades que sonaban a cifras imposibles. Era un mundo completamente ajeno al suyo, un mundo de comodidades y decisiones que se tomaban con la facilidad de quien nunca ha conocido la necesidad. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, la reunión llegó a su fin. Lorenzo se despidió formalmente, estrechando la mano del padre de Carina y asintiendo cortésmente ante la madrastra y Mónica. Pero antes de salir, hizo algo inesperado. Se detuvo en el pasillo y preguntó con voz tranquila: ¿La joven del jardín es familiar de ustedes? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. La madrastra se tensó visiblemente, buscando las palabras adecuadas. «Es mi hijastra», respondió con voz tensa. «Se encarga de las tareas domésticas». Lorenzo asintió lentamente, sin hacer más comentarios. Pero su expresión decía mucho. Había notado el tono despectivo, la manera en que esa mujer se refería a la joven, y algo en él, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. Una sensación de injusticia, de necesidad de intervenir, de hacer algo. Cuando se fue, la madrastra cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Se volvió hacia el pasillo, donde sabía que Carina podía escuchar, y gritó: «Termina de limpiar la cocina y vete a tu cuarto. Y más te vale no aparecer cuando tengamos visitas importantes. ¿Me oyes?» Carina apretó los labios y continuó con su trabajo. Pero dentro de ella algo había cambiado. Esa mirada, ese breve momento de conexión, había plantado una semilla. No sabía qué fruto daría, pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Esa noche, mientras todos dormían, Carina se quedó despierta en su pequeño cuarto del ático. La habitación era estrecha y calurosa, con apenas espacio para una cama angosta y una mesita, pero tenía una ventana pequeña desde donde podía ver las estrellas. Se sentó junto a ella, abrazando sus rodillas, y pensó en el varón.
Se preguntó si él también estaría mirando las estrellas, si pensaría en ella, aunque fuera por un instante, o si para él solo había sido un momento sin importancia. Lo que Karina no sabía era que, en su mansión al otro lado de la ciudad, Lorenzo tampoco podía dormir. Caminaba por los pasillos vacíos de su enorme casa, una propiedad llena de lujos pero desprovista de vida. Pensaba en esa joven de ojos tristes y manos trabajadoras, en la manera en que había sostenido esa manguera como si fuera lo único que la mantenía conectada a la tierra. Había algo en ella que lo había tocado profundamente, algo auténtico en medio de tanta falsedad. Y así, sin saberlo, dos almas solitarias comenzaban a conectarse a través de la distancia, unidas por un momento fugaz que prometía ser el comienzo de algo extraordinario. Los días siguientes fueron extraños para Karina. Realizaba sus tareas como siempre, levantándose antes del amanecer para preparar el desayuno, limpiando cada rincón de esa casa que nunca sería suya, soportando las órdenes ásperas y los comentarios hirientes. Pero algo había cambiado en su interior. Esa mirada del varón había despertado algo que creía perdido, la capacidad de soñar, de imaginar que quizás existía algo más allá de esas paredes que la aprisionaban. Su madrastra la observaba con desconfianza creciente. Había notado la pregunta del varón, y eso la inquietaba. No podía permitir que su hijastra, esa muchacha insignificante, llamara la atención de un hombre tan influyente. Mónica, por su parte, había quedado ofendida. Ella había usado su mejor vestido, había practicado sus sonrisas más encantadoras, y ese hombre apenas le había dirigido la mirada. Era imperdonable. Una semana después de aquella visita, llegó una carta. El mensajero la entregó directamente al padre de Karina, quien la leyó con expresión seria antes de llamar a su esposa. La madrastra tomó la carta con manos ansiosas y sus ojos se movieron rápidamente sobre las palabras. Su expresión pasó de la curiosidad a la incredulidad y luego a algo parecido al miedo. El barón Lorenzo solicitaba una segunda reunión. Pero esta vez, su petición era inusual. Quería discutir no solo negocios, sino también conocer mejor a la familia. Y específicamente, mencionaba que le gustaría que todos los miembros de la casa estuvieran presentes, incluida la joven que había visto cuidando las plantas. La madrastra arrugó la carta entre sus dedos. Su mente trabajaba febrilmente, buscando maneras de evitar lo inevitable. Pero no podía rechazar directamente la petición de un hombre tan poderoso. El padre de Karina, ajeno a las verdaderas implicaciones, consideró la solicitud como una oportunidad de negocios. Si el varón quiere conocer a toda la familia, así será, declaró con firmeza. Dile a Karina que se vista apropiadamente para la ocasión. Cuando Karina recibió la noticia, su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que temió que todos pudieran escucharlo. El varón había preguntado por ella, ¿quería conocerla? Era algo tan inesperado, tan fuera de lo común en su vida monótona, que apenas podía procesarlo. La noche anterior a la visita, mientras planchaba la ropa de Mónica para la ocasión, Karina se permitió soñar. Se imaginó hablando con ese hombre, escuchando su voz dirigirse a ella directamente, sintiendo que alguien la trataba como un ser humano y no como un simple instrumento de trabajo. Era un sueño peligroso, lo sabía. Los sueños podían romperse y dejar cicatrices más profundas que cualquier golpe. Pero no podía evitarlo. Aquí en el canal Historias Narradas creemos que a veces los momentos más simples pueden cambiar el curso de una vida entera, y Karina estaba a punto de descubrir cuán cierto era esto. El día de la segunda visita amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de la tormenta de nervios que agitaba el estómago de Karina. Se había levantado incluso más temprano que de costumbre, incapaz de dormir, dando vueltas en su pequeña cama mientras la ansiedad y la expectativa luchaban dentro de ella. Preparó el desayuno con manos temblorosas, quemándose ligeramente con la sartén, algo que nunca le sucedía porque había aprendido a moverse en la cocina con la precisión de quien lo hace miles de veces.
Su madrastra bajó las escaleras con expresión severa. Había pasado la noche planeando, calculando cada movimiento como un general antes de la batalla. No podía permitir que Karina arruinara las oportunidades de Mónica, ni que llamara demasiado la atención del varón. «Ponte el vestido gris», le ordenó bruscamente, «el que tiene el cuello alto, y recógete bien el cabello. Quiero que luzcas presentable, pero no demasiado vistosa». Karina conocía ese vestido. Era el más viejo que tenía, el más gastado, con pequeños zurcidos que evidenciaban su uso constante. Era exactamente el tipo de prenda que la haría parecer lo que su madrastra quería: insignificante, invisible. Pero asintió sin protestar. Había aprendido que las batallas pequeñas no valían la pena cuando se trataba de esa mujer. Mónica, por el contrario, lucía un vestido nuevo de color azul profundo que realzaba sus formas y había pasado horas arreglándose el cabello en elaborados rizos. Se miraba al espejo con satisfacción, convencida de que esta vez sí captaría la atención del varón. «No entiendo por qué quiere verla a ella», murmuró con desdén mientras se colocaba un collar de perlas. «Solo es una criada». Las palabras atravesaron a Karina como cuchillos afilados, pero mantuvo la expresión neutral. Había desarrollado esa habilidad a lo largo de los años, la capacidad de no mostrar dolor, de no darles la satisfacción de saber cuánto lastimaban. Se puso el vestido gris, se recogió el cabello en un moño simple y bajó las escaleras justo cuando el reloj marcaba las 3 de la tarde. El varón Lorenzo llegó puntualmente. Esta vez, Karina lo vio desde la ventana de la sala, observando cómo descendía de su automóvil con la misma elegancia tranquila que recordaba. Traía un pequeño ramo de flores silvestres en la mano, algo inesperado y sencillo para un hombre de su posición. La madrastra abrió la puerta con una sonrisa calculada, esperando que esas flores fueran para Mónica, quien ya extendía la mano con expectativa. Pero Lorenzo pasó junto a ellas con una inclinación cortés de cabeza y se dirigió directamente hacia donde Karina esperaba, de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas frente a ella. «Estas son para usted», dijo con voz suave, ofreciéndole el ramo. «Vi estas flores en el camino y pensé que alguien que cuida un jardín con tanto esmero apreciaría su belleza simple». El silencio que cayó sobre la sala fue ensordecedor. Karina sintió que sus mejillas se encendían mientras extendía las manos temblorosas para recibir las flores. Eran margaritas silvestres, lavanda y algunas ramitas de romero, un arreglo humilde pero fragante que olía a campo abierto y libertad. «Gracias, señor», logró decir con voz apenas audible, sin atreverse a mirarlo directamente a los ojos. La madrastra tosió incómodamente, tratando de recuperar el control de la situación. «Varón Lorenzo, qué detalle tan peculiar. Por favor, pase al salón. Mi esposo lo espera». Pero Lorenzo no se movió de inmediato. Miró a Karina con atención, notando el vestido gastado, las manos ásperas de tanto trabajo, la manera en que mantenía la mirada baja, como si no tuviera derecho a existir en ese espacio. Y en ese momento, algo se solidificó dentro de él. Una determinación que no había sentido en años, un propósito que iba más allá de los negocios y las convenciones sociales. La reunión comenzó en el salón principal. El padre de Karina hablaba animadamente sobre las propiedades y las inversiones, mientras la madrastra servía té con movimientos excesivamente refinados. Mónica se había sentado estratégicamente cerca del varón, cruzando las piernas de manera estudiada y sonriendo cada vez que él hablaba, aunque Lorenzo apenas parecía notarlo. Karina había sido ubicada en una silla junto a la puerta, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Sostenía el ramo de flores en su regazo, acariciando suavemente los pétalos mientras trataba de hacerse pequeña, de no llamar la atención. Pero sentía la mirada del varón sobre ella de vez en cuando, breves momentos en los que sus ojos se encontraban antes de que ella desviara la vista, abrumada por la intensidad de esa atención.
Dígame, dijo Lorenzo de repente, interrumpiendo una larga explicación sobre rendimientos de inversión. ¿Todos en esta casa participan en las decisiones familiares? La pregunta pareció confundir al padre de Karina. Bueno, por supuesto, mi esposa y yo consultamos todo, y Mónica tiene voz en los asuntos que le conciernen. ¿Y su hija?, preguntó Lorenzo con calma, mirando directamente a Karina. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. La madrastra se tensó visiblemente, buscando las palabras adecuadas. El padre de Karina pareció incómodo, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Karina es... Bueno, ella se encarga de otros asuntos, las tareas domésticas y demás. Entiendo, respondió Lorenzo con un tono que dejaba claro que no estaba de acuerdo con ese arreglo. Se volvió hacia Karina y le habló directamente por primera vez. ¿Le gusta cuidar el jardín? Karina levantó la mirada, sorprendida de que le hicieran una pregunta directa. Su madrastra la fulminó con los ojos, advirtiéndole silenciosamente que no dijera nada inapropiado. Pero había algo en la manera en que Lorenzo le preguntaba, una genuina curiosidad que la hizo responder con honestidad. Sí, señor. Es el único momento en que siento paz. La respuesta fue simple pero cargada de significado. Lorenzo asintió lentamente, como si esas palabras hubieran confirmado algo que ya sospechaba. La paz es un bien escaso en estos tiempos, dijo suavemente. Es admirable que la haya encontrado en algo tan hermoso como cuidar la vida. Mónica intervino abruptamente, incapaz de soportar que la atención no estuviera en ella. Yo también aprecio las cosas hermosas, varón Lorenzo. De hecho, me encantaría mostrarle mi colección de porcelanas si tiene tiempo. Lorenzo la miró con cortesía, pero sin interés real. Quizás en otra ocasión, señorita. Luego regresó su atención a Karina, quien ahora lo miraba con una mezcla de asombro y gratitud. Nadie nunca había valorado su respuesta así. Nadie había escuchado realmente lo que decía. La conversación continuó, pero el ambiente había cambiado. La madrastra estaba furiosa, pero no podía mostrarlo abiertamente. Mónica lucía ofendida y confundida. El padre de Karina parecía incómodo, consciente de que algo inusual estaba sucediendo pero sin saber cómo manejarlo. Y Lorenzo, tranquilo y decidido, había tomado una decisión que cambiaría todo. Antes de irse, el varón hizo una propuesta inesperada. He estado pensando, dijo con tono casual pero calculado, que me gustaría contratar a alguien para que diseñe y cuide los jardines de mi propiedad. He descuidado ese aspecto de mi hogar desde hace tiempo, y después de ver el trabajo aquí, creo que su hija tiene un talento natural para ello. Las palabras cayeron como una bomba. La madrastra casi dejó caer la taza de té que sostenía. El padre de Karina parpadeó confundido. Mónica abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y Karina sintió que el corazón le dejaba de latir por un instante. ¿Mi hija?, repitió el padre con incredulidad. Sí, confirmó Lorenzo con firmeza. Si ella está de acuerdo, por supuesto. Sería un trabajo remunerado, con horarios razonables. Tengo una casa grande con terrenos extensos que necesitan atención, y me parece que alguien con su dedicación y cuidado sería perfecta para el trabajo. La madrastra recuperó la voz rápidamente. Varón Lorenzo, eso es muy generoso, pero Karina tiene responsabilidades aquí. No podríamos prescindir de ella. Quizás Mónica podría supervisar el proyecto. Ella tiene muy buen gusto para estas cosas. Pero Lorenzo no estaba preguntando. Su tono era cortés, pero firme cuando respondió. Con todo respeto, señora, mi oferta es específicamente para su hijastra. He visto su trabajo, y es a ella a quien deseo contratar. Por supuesto, la decisión final es de su padre y de ella misma. Todos los ojos se volvieron hacia Karina. Ella estaba paralizada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Un trabajo? ¿Salir de esta casa? ¿Ganar su propio dinero? Era todo lo que había soñado, pero nunca se había atrevido a pedir.
Miró a su padre, esperando su reacción, temiendo que dijera que no. El padre de Karina se encontraba en una posición difícil. Por un lado estaba su esposa, quien claramente se oponía a la idea. Por otro, estaba un hombre poderoso que podía ser un valioso socio de negocios y que estaba haciendo una oferta formal. Además, una parte pequeña de él, una que había sido silenciada durante años, recordaba a la niña que Karina había sido antes de que su esposa la convirtiera en una sirvienta en su propia casa. «Bueno», dijo finalmente con voz insegura, «supongo que si Karina quiere aceptar, no veo por qué no podría hacerlo, siempre y cuando cumpla con sus responsabilidades aquí también». En realidad, intervino Lorenzo, suavemente pero con autoridad. El trabajo requeriría que ella viviera en la propiedad. Hay una casita para el personal en los terrenos, completamente amueblada y privada. Sería más práctico, dado el horario y la distancia. Ahora la madrastra no pudo contenerse más. Eso es completamente inapropiado. Una joven soltera viviendo en la propiedad de un hombre viudo. ¿Qué dirá la gente? Lorenzo la miró con expresión tranquila pero fría. «Tengo una ama de llaves que vive en la casa principal y un equipo de personal que va y viene regularmente. Todo sería completamente apropiado y supervisado. Además, pagaré un salario generoso que incluirá alojamiento y comidas. Creo que cualquier padre estaría complacido de ver a su hija en una posición tan ventajosa». La lógica era impecable, y la madrastra no tenía argumentos sólidos para oponerse sin revelar que simplemente no quería que Karina tuviera esa oportunidad. El padre de Karina, influenciado por la mención del salario generoso y la posibilidad de mantener buenas relaciones con el varón, finalmente asintió. «Muy bien. Si Karina acepta, tiene mi permiso». Todos miraron a Karina nuevamente. Ella apretaba las flores contra su pecho, sintiendo que estaba en medio de un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Levantó la mirada y encontró los ojos del varón. Había algo en ellos, una promesa silenciosa de que esto era real, de que él estaba ofreciéndole una salida, una oportunidad de ser algo más que una sombra en su propia vida. «Acepto», dijo con voz temblorosa pero clara. «Acepto su oferta, señor». Y con esas dos palabras, el curso de su vida cambió para siempre. Los siguientes días transcurrieron en una neblina de preparativos y emociones encontradas. Karina apenas podía creer que aquello fuera real, que en menos de una semana estaría dejando esa casa donde había sido tratada como menos que nada durante tanto tiempo. Su madrastra había intentado por todos los medios sabotear el acuerdo, creando obstáculos y poniendo excusas, pero el varón Lorenzo había sido inflexible. Envió documentos formales, estableció fechas claras y mantuvo una correspondencia constante con el padre de Karina para asegurarse de que todo procediera según lo planeado. La noche anterior a su partida, mientras empacaba sus escasas pertenencias en una maleta vieja, Mónica entró a su habitación sin llamar. Se quedó en la puerta con los brazos cruzados, mirándola con una mezcla de resentimiento y curiosidad. «No entiendo qué vio en ti», dijo con voz cargada de veneno. «Eres simple, ordinaria, no tienes ninguna gracia. Debe estar tramando algo, porque ningún hombre como él se fijaría en alguien como tú». Karina no respondió. Había aprendido que con Mónica el silencio era la mejor defensa, pero por dentro sus propias dudas hacían eco de esas palabras crueles. ¿Qué había visto el varón en ella realmente? ¿Por qué le había ofrecido esa oportunidad? La incertidumbre la carcomía, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza se negaba a extinguirse. Fuera cual fuera la razón, esta era su oportunidad de escapar, y no la desperdiciaría. La mañana de su partida amaneció fría y gris. El varón llegó temprano, acompañado de su chofer, quien tomó la maleta de Karina con respeto y la colocó cuidadosamente en el automóvil. Lorenzo saludó formalmente al padre de Karina y a su madrastra, ignorando deliberadamente la expresión amarga de esta última.
Luego se volvió hacia Karina, quien esperaba junto a la puerta con su abrigo más gastado y las manos entrelazadas nerviosamente. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa suave que iluminó brevemente su rostro serio. Karina asintió, incapaz de encontrar palabras. Subió al automóvil sintiéndose como si estuviera entrando en otro mundo. El interior era lujoso pero sobrio, con asientos de cuero suave y ese olor particular a madera pulida y antigüedad que hablaba de riqueza establecida. Mientras el vehículo se alejaba de la casa, Karina miró por la ventana trasera. Vio a su madrastra en la puerta con expresión furiosa, a Mónica con los brazos cruzados y a su padre, quien finalmente la miraba con algo que podría haber sido arrepentimiento. El viaje duró casi una hora. Lorenzo no habló mucho al principio, respetando lo que parecía ser el abrumamiento de Karina. Pero después de un tiempo comenzó a hablarle sobre la propiedad, describiéndole los jardines descuidados, los espacios verdes que necesitaban atención, las posibilidades que veía para transformar esos terrenos. Hablaba con una pasión contenida que sorprendió a Karina, como si realmente le importara ese proyecto, como si no fuera solo una excusa. Mi esposa amaba los jardines, dijo de repente, con voz más suave. Pasaba horas entre las flores, planeando cada detalle. Cuando ella murió, no tuve el corazón para mantenerlos. Los dejé marchitarse, lo cual fue injusto para su memoria. Creo que es tiempo de que vuelvan a vivir. Karina lo miró de reojo, viendo el dolor que cruzaba su rostro al mencionar a su difunta esposa. Había algo profundamente humano en ese momento de vulnerabilidad, algo que la hizo sentir que quizás había más en esta situación de lo que había imaginado. Lo siento mucho por su pérdida, dijo suavemente. Lorenzo asintió en agradecimiento. Han pasado 3 años, pero hay heridas que sanan lentamente. Aunque he aprendido que la vida continúa y que honramos mejor a quienes perdimos viviendo plenamente, no solo existiendo. Esas palabras resonaron en Karina de maneras que no podía explicar completamente. Había pasado tanto tiempo solo existiendo, sobreviviendo día a día sin realmente vivir, que casi había olvidado que podía haber algo más. Cuando llegaron a la propiedad, Karina tuvo que contener un grito de asombro. La mansión era imponente pero elegante, construida con piedra clara y rodeada de terrenos extensos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había árboles maduros, caminos de grava que serpenteaban entre áreas verdes descuidadas, y en la distancia, lo que parecía ser un antiguo invernadero con cristales opacos por el tiempo. «Es hermoso», susurró Karina, bajando del automóvil con ojos maravillados. «Puede serlo nuevamente», respondió Lorenzo, observándola con una expresión que era difícil de descifrar. Con la persona adecuada cuidándolo. La llevó primero a ver la casita donde viviría. Estaba ubicada en un rincón tranquilo de la propiedad, cerca de los jardines principales, pero con suficiente privacidad. Era pequeña pero acogedora, con una sala de estar, una cocina funcional, un dormitorio con una cama cubierta por un edredón limpio y fresco, y un baño completo. Para Karina, que había pasado años durmiendo en un ático sofocante, aquello era un palacio. «¿Todo esto es para mí?», preguntó con incredulidad, tocando suavemente los muebles como si temiera que se desvanecieran. «Todo», confirmó Lorenzo. «Este será su hogar mientras trabaje aquí. Y si necesita algo, cualquier cosa, solo tiene que pedirlo. La señora Matilde, mi ama de llaves, vive en la casa principal. Ella le traerá las comidas y estará disponible si necesita ayuda con cualquier cosa». Karina se volvió hacia él, con los ojos brillantes de emoción contenida. «No sé cómo agradecerle, señor. Esto es más de lo que jamás soñé tener». Lorenzo la miró con seriedad. «No tiene que agradecerme. Esto es un trabajo, y usted lo merece por su talento y dedicación.
Además, agregó con un toque de humor en su voz, espero que transforme estos jardines en algo espectacular, así que será usted quien estará trabajando arduamente para ganarse este lugar. Ella sonrió tímidamente, la primera sonrisa genuina que había mostrado en su presencia. Era una sonrisa que transformaba completamente su rostro, iluminando esos ojos que habían estado apagados durante tanto tiempo. Lorenzo sintió algo moverse en su pecho, una calidez que no había experimentado en años. Los primeros días fueron de exploración y planificación. Karina recorría los terrenos con cuaderno en mano, anotando qué plantas sobrevivían, cuáles necesitaban ser reemplazadas, dónde había que podar y dónde plantar cosas nuevas. Lorenzo la visitaba regularmente, siempre con alguna excusa. Preguntarle si necesitaba herramientas, consultarle sobre algún detalle, o simplemente caminar junto a ella mientras ella explicaba sus planes con creciente confianza. Había momentos de silencio cómodo entre ellos, momentos en que ambos trabajaban en el jardín lado a lado. Lorenzo había comenzado a ayudarla, algo que sorprendió incluso a la señora Matilde. En mis 30 años trabajando para la familia, nunca lo había visto ensuciarse las manos así, comentó el ama de llaves con una sonrisa conocedora. Esa muchacha le está haciendo bien. Y era cierto, algo estaba cambiando en Lorenzo. La melancolía que lo había envuelto durante años comenzaba a disiparse. Se encontraba esperando los momentos en que podía salir a los jardines, no solo para ver el progreso del trabajo, sino para estar cerca de Karina. Le gustaba escucharla hablar sobre las plantas, ver cómo sus ojos se iluminaban cuando descubría una flor salvaje creciendo entre las malezas, observar la manera delicada pero segura en que manejaba las herramientas. Karina también estaba cambiando. La muchacha tímida y asustada que había llegado semanas atrás comenzaba a florecer como las plantas que cuidaba. Sonreía más, hablaba con mayor libertad y había una luz en su rostro que no había estado ahí antes. Por primera vez en años, se sentía valorada, vista, respetada. Y la presencia de Lorenzo, su atención constante y su amabilidad genuina despertaban en ella sentimientos que no sabía cómo nombrar. Una tarde, mientras trabajaban juntos podando los rosales que habían comenzado a recuperarse, Lorenzo preguntó casualmente, «¿Eres feliz aquí, Karina?» Era la primera vez que usaba su nombre sin el formal señorita, y el sonido de su nombre en sus labios hizo que algo se estremeciera dentro de ella. «Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo», respondió con honestidad. Luego, reuniendo coraje, agregó, «¿Puedo preguntarle algo, señor?» «Por favor, llámame Lorenzo», dijo él. «Y sí, pregunta lo que desees». Karina dudó, mordiendo su labio inferior. «¿Por qué yo? Había tantas personas más calificadas, con más experiencia. ¿Por qué me ofreciste esta oportunidad?» Lorenzo dejó de podar y la miró directamente. Había llegado el momento de la honestidad, aunque no sabía si estaba listo para toda la verdad. «Porque vi algo en ti ese primer día», dijo lentamente. «Vi una fortaleza que no se rendía a pesar del trato injusto. Vi a alguien que encontraba belleza y paz en medio de la dificultad. Y vi a alguien que merecía una oportunidad que probablemente nunca había tenido». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Karina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud, de alivio, de algo más profundo que no podía nombrar. «Gracias», susurró, «por verme cuando nadie más lo hacía». Lorenzo dio un paso hacia ella, casi involuntariamente. Quería decir más, quería admitir que lo que había comenzado como compasión se había transformado en algo diferente, algo que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Pero se detuvo, recordando la diferencia de edad, las convenciones sociales, el hecho de que ella trabajaba para él. Sería inapropiado, injusto para ella aprovechar su posición.
Si ustedes aquí en el canal Historias Narradas nos están siguiendo en esta historia, por favor dejen un comentario diciéndonos de dónde nos están viendo. Es maravilloso saber cuántos países y ciudades diferentes nos acompañan en estas narraciones. Y si aún no están suscritos, este es un buen momento para hacerlo y activar la campanita de notificaciones, porque las historias que vienen serán aún más emocionantes que esta. Pero volviendo a nuestros personajes, el momento se rompió cuando la señora Matilde apareció en el camino, llamándolos para la cena. Lorenzo se aclaró la garganta y dio un paso atrás, recuperando la compostura. «Deberías descansar», dijo con voz más formal. «Has trabajado mucho hoy». Esa noche, Karina no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, reviviendo la conversación, la manera en que Lorenzo la había mirado, la sensación de estar tan cerca de él. Sabía que estaba desarrollando sentimientos peligrosos, sentimientos que una muchacha en su posición no debería tener hacia un hombre como él. Era mayor, rico, de otra clase social completamente diferente. Y ella era solo una jardinera, una muchacha que hasta hacía poco había sido tratada como sirvienta. Pero el corazón no entiende de lógica ni de razón. Y el de Karina ya había comenzado a latir con un ritmo diferente cada vez que Lorenzo estaba cerca. Las semanas se convirtieron en meses, y la propiedad comenzó a transformarse bajo las manos dedicadas de Karina. Los jardines que habían estado abandonados durante años ahora florecían con vida renovada. Las rosas trepaban por las paredes de piedra, las hortensias estallaban en tonos azules y rosados, y el antiguo invernadero había sido restaurado hasta convertirse en un refugio lleno de plantas exóticas y hierbas aromáticas. Pero la transformación más notable no era la de los jardines, sino la que ocurría silenciosamente entre dos personas que luchaban contra sentimientos que no podían nombrar. Lorenzo había comenzado a inventar excusas para pasar tiempo con Karina. Decía que necesitaba supervisar el progreso, que quería aprender sobre las plantas, que el aire fresco le ayudaba a pensar. Pero la verdad era más simple y más complicada al mismo tiempo. Necesitaba estar cerca de ella. Su risa suave se había convertido en el sonido más hermoso que conocía. La manera en que se tucaba un mechón de cabello detrás de la oreja cuando estaba concentrada lo hacía sonreír. Y cuando ella lo miraba con esos ojos que ahora brillaban con vida y felicidad, sentía que su corazón se expandía de maneras que había olvidado que eran posibles. Una tarde de primavera, cuando los jardines estaban en su máximo esplendor, Lorenzo encontró a Karina en el invernadero. Ella estaba de pie junto a una mesa de trabajo, trasplantando pequeñas plántulas con cuidado meticuloso. La luz del sol que entraba por los cristales creaba un halo dorado alrededor de su figura, y por un momento él simplemente se quedó en la entrada observándola, memorizando esa imagen. «No sabía que tenías audiencia», dijo finalmente, anunciando su presencia. Karina se sobresaltó levemente y se volvió, limpiándose las manos en su delantal. Una sonrisa inmediata iluminó su rostro cuando lo vio. «Estaba perdida en mi trabajo», admitió. «Estas plántulas necesitan ser trasplantadas antes de que crezcan demasiado». Lorenzo se acercó, observando las pequeñas plantas con interés genuino. «¿Qué son?» «Lavanda», respondió ella con entusiasmo. «Pensé que podríamos crear un jardín aromático en la zona este. La lavanda atrae mariposas y tiene propiedades calmantes». Tu esposa se detuvo brevemente, consciente de pisar terreno delicado. Tenía anotaciones en uno de sus diarios sobre querer un jardín así. Lorenzo la miró con sorpresa y algo más, algo que hizo que el corazón de Karina latiera más rápido. ¿Encontraste sus diarios? Estaban en el invernadero, en un estante alto, explicó Karina rápidamente, preocupada de haberlo molestado. Espero que no te importe. Solo quería entender su visión para los jardines, continuar lo que ella había comenzado. Lejos de molestarse, Lorenzo sintió una emoción profunda.
Nadie había mostrado ese respeto por la memoria de su esposa, ese deseo de honrar sus sueños. «No me importa en absoluto», dijo suavemente. «De hecho, me conmueve profundamente que hayas hecho eso. Ella habría estado feliz de saber que alguien está cumpliendo sus planes». Hubo un momento de silencio cargado de significado. Karina mordió su labio, nerviosa ante lo que estaba a punto de decir. «Hay algo más en sus diarios», comenzó con vacilación. «Escribió mucho sobre ti, sobre cuánto te amaba, sobre cómo deseaba que encontraras felicidad de nuevo si algo le pasaba a ella». Lorenzo sintió que se le cerraba la garganta. «¿Leyó eso?» «Sí», admitió Karina, mirándolo directamente ahora. «Y escribió que la mejor manera de honrar su memoria no sería quedándote en el pasado, sino permitiéndote vivir plenamente de nuevo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una invitación, como una bendición desde más allá del tiempo. Lorenzo dio un paso hacia Karina, luego otro, hasta que estuvieron tan cerca que podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos oscuros. «Karina», dijo su nombre como una oración, como una confesión. «He estado intentando negarme a mí mismo lo que siento, diciéndome todas las razones por las que está mal». El corazón de Karina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Y qué sientes?», preguntó con voz apenas audible, atreviéndose a preguntar lo que había estado guardando en su propio corazón durante meses. «Que no he estado realmente vivo durante 3 años», respondió él con voz ronca de emoción. «Hasta que te vi en ese jardín, con las manos llenas de tierra y los ojos llenos de sueños que nadie más veía. Me hiciste recordar que el corazón puede latir de nuevo, que puede haber luz después de tanta oscuridad». Una lágrima rodó por la mejilla de Karina. «Tengo 19 años y tú 40. Vengo de la nada. No tengo educación refinada ni modales de alta sociedad. La gente hablará, dirán cosas horribles. Que hablen», dijo Lorenzo con una determinación que sorprendió a ambos. «He pasado demasiado tiempo preocupándome por lo que otros piensan, viviendo según expectativas que no me pertenecen. La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para desperdiciarla en el miedo». Levantó su mano suavemente y con el pulgar limpió la lágrima de su mejilla. «Pero solo si tú sientes lo mismo. No abusaré de mi posición. Si no quieres esto, si necesitas tiempo, o si prefieres que las cosas permanezcan como están, lo respetaré completamente». Karina cerró los ojos ante el contacto de su mano, saboreando el momento, el roce suave de sus dedos contra su piel. Cuando los abrió de nuevo, había una certeza en ellos que no había estado ahí antes. «Desde el día que me diste esas flores silvestres, no he podido pensar en nadie más que en ti», confesó. «Me daba miedo admitirlo, incluso ante mí misma. Pero sí, siento lo mismo. Te amo, Lorenzo, aunque sé que no debería, aunque todo en nuestras circunstancias dice que es imposible». Las palabras liberaron algo en ambos. Lorenzo la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo que era a la vez tierno y desesperado, como si hubiera estado esperando este momento durante toda su vida. Karina se aferró a él, sintiendo su corazón latir contra el suyo, oliendo su colonia mezclada con el aroma de la tierra y las flores del invernadero. «No hay nada imposible en esto», murmuró él contra su cabello. «Solo hay 2 personas que se encontraron cuando más lo necesitaban, que se vieron realmente el uno al otro». Se separaron lo suficiente para mirarse, y luego Lorenzo inclinó su cabeza lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Karina no se apartó. Se puso de puntillas y encontró sus labios en un beso que fue suave al principio, tentativo, como 2 personas aprendiendo un idioma nuevo. Pero pronto se profundizó, cargado de todos los sentimientos que habían estado guardando, todas las palabras no dichas, todos los momentos robados de miradas y roce accidentales. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento y sonriendo como adolescentes. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Karina con una mezcla de alegría y nerviosismo. «Ahora», dijo Lorenzo, tomando su mano y entrelazando sus dedos, «comenzamos a construir algo nuevo.
No será fácil. Tu madrastra y su hija causarán problemas cuando se enteren. La sociedad tendrá sus opiniones, pero enfrentaremos todo juntos. Y tenía razón sobre los problemas. Cuando la noticia finalmente llegó a oídos de la madrastra de Karina, fue como si hubiera estallado una tormenta. Llegó a la propiedad sin avisar, exigiendo ver a su hijastra, acusando a Lorenzo de aprovecharse de una joven inocente. Mónica la acompañaba, lanzando insultos y acusaciones de que Karina había usado artimañas y engaños para seducir al varón. Lorenzo las enfrentó con calma pero con firmeza inquebrantable. Karina no es una niña, declaró con voz que no admitía discusión. Es una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Y mi relación con ella es exactamente eso. Nuestra relación no les concierne ni requiere su aprobación. Pero la diferencia de edad, gritó la madrastra, el escándalo. ¿Qué dirá la gente cuando un hombre de tu posición se case con una jardinera, con alguien que prácticamente era una sirvienta? Dirán lo que quieran, respondió Lorenzo con frialdad, y nosotros viviremos nuestras vidas sin importarnos sus opiniones. Ahora les sugiero que se retiren de mi propiedad. Han perdido el derecho de estar en la vida de Karina el día que decidieron tratarla como algo menos que humano. Mónica intentó un último ataque, volviéndose hacia Karina con veneno en sus palabras. Esto no durará. Cuando se canse de ti, cuando encuentre a alguien de su clase, te dejará sin nada. Eres una tonta si crees que esto es real. Pero Karina ya no era la muchacha asustada que había sido. Enfrentó a Mónica con la cabeza en alto. Quizás tengas razón, dijo con calma. Quizás esto no dure para siempre. Pero prefiero tener este amor, aunque sea temporal, que vivir toda una vida sin haber conocido lo que es ser verdaderamente amada y valorada, algo que tú, con toda tu vanidad y crueldad, probablemente nunca experimentarás. Las palabras golpearon a Mónica como una bofetada. La madrastra, viendo que no lograrían nada, las obligó a retirarse, pero no sin antes lanzar una última advertencia sobre consecuencias y arrepentimientos futuros. Cuando se fueron, Karina se dejó caer en un banco del jardín, temblando por la confrontación. Lorenzo se sentó junto a ella, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros. «Lo siento», dijo suavemente. «Siento que tengas que enfrentar esto por estar conmigo». «No lo sientas», respondió ella, recostándose contra él. «Por primera vez en mi vida, estoy luchando por algo que vale la pena, por alguien que vale la pena. Y eso es más de lo que jamás pensé que tendría». Los meses siguientes trajeron desafíos, como Lorenzo había predicho. Hubo murmuraciones en la sociedad, miradas de desaprobación en eventos públicos, comentarios susurrados a sus espaldas. Pero también hubo algo más, un amor que crecía más fuerte con cada obstáculo superado, una conexión que se profundizaba con cada conversación nocturna en el invernadero, cada amanecer trabajando juntos en los jardines, cada momento robado de intimidad y ternura. El invierno llegó con su manto de frío, pero dentro de la propiedad de Lorenzo, todo parecía brillar con una calidez que desafiaba las temperaturas heladas. Los jardines dormían bajo una ligera capa de escarcha, esperando la primavera para volver a florecer, pero el amor entre Lorenzo y Karina no conocía estaciones. Había crecido como una planta resistente que echa raíces profundas, capaz de soportar cualquier tormenta. Una mañana de diciembre, Lorenzo despertó con una certeza cristalina. Llevaba meses sabiendo lo que quería, pero había esperado el momento perfecto, ese instante en que todo se alineara. Mientras observaba la primera luz del amanecer filtrarse por las cortinas de su habitación, supo que ese día había llegado. Se levantó con el corazón latiendo fuerte y una mezcla de nerviosismo y emoción que no había sentido en décadas. Karina estaba en el invernadero, como cada mañana, verificando las plantas que requerían cuidados especiales durante el invierno. Llevaba un suéter grueso de lana y su cabello recogido en una trenza suelta que caía sobre su hombro.
Lorenzo se detuvo en la entrada, observándola en silencio, memorizando la imagen de la mujer que había devuelto la luz a su vida. «¿Cuánto tiempo llevas ahí parado?», preguntó ella sin volverse, sonriendo porque había aprendido a sentir su presencia. «El suficiente para confirmar que eres la vista más hermosa que estos ojos viejos podrían desear», respondió él, acercándose. Karina se volvió, riendo suavemente. 40 años no es ser viejo, Lorenzo. Te lo he dicho 1000 veces. «¿Y tú me lo seguirás diciendo durante muchos años más?», «Espero», dijo él, tomando sus manos entre las suyas. Había algo diferente en su tono, algo serio que hizo que Karina lo mirara con atención renovada. «¿Qué sucede?», preguntó ella, con un toque de preocupación en su voz. Lorenzo respiró profundamente. Había ensayado este momento en su mente docenas de veces, pero ahora que estaba aquí, todas las palabras cuidadosamente planeadas se desvanecían. Decidió hablar desde el corazón, sin guiones ni ensayos. «Cuando te vi por primera vez en ese jardín, pensé que estaba sintiendo compasión. Creí que quería ayudarte porque era lo correcto. Pero la verdad es que desde ese primer momento, algo en mi alma reconoció algo en la tuya». Karina sintió que su respiración se aceleraba. Lorenzo continuó, sin soltar sus manos. «Has transformado no solo estos jardines, sino mi vida entera. Me has enseñado que el amor no tiene edad, que el corazón puede renacer, que es posible encontrar felicidad cuando menos lo esperas. Y no quiero pasar un día más sin que sepas que deseo compartir el resto de mi vida contigo». Se arrodilló entonces, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Cuando la abrió, reveló un anillo sencillo pero hermoso, con una piedra que capturaba la luz del sol matutino. «Karina, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Karina instantáneamente. Se llevó una mano a la boca, abrumada por la emoción. Durante toda su vida había sido invisible, no deseada, tratada como si no tuviera valor. Y ahora este hombre extraordinario, que había visto en ella lo que nadie más vio, le estaba pidiendo que fuera su compañera, su igual, su esposa. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí, 1000 veces sí». Lorenzo se puso de pie y la envolvió en sus brazos, girándola en el aire mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Le colocó el anillo en el dedo y sellaron su compromiso con un beso que hablaba de promesas y futuros compartidos. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente. Como era de esperarse, generó reacciones mixtas. Algunos amigos cercanos de Lorenzo lo felicitaron con sinceridad, encantados de verlo feliz nuevamente. Otros murmuraban sobre lo inapropiado de la situación, sobre las diferencias que los separaban. La madrastra de Karina intentó una última intervención desesperada, llegando incluso a buscar al padre de Karina para que detuviera la boda, pero él, finalmente despertando de su indiferencia culpable, se negó a interferir. «He cometido muchos errores con mi hija», le dijo a su esposa con una firmeza que ella nunca había visto. «Permití que la trataras mal, que la convirtieras en una sirvienta en su propia casa. No voy a cometer el error de arrebatarle la felicidad que finalmente ha encontrado». Y entonces, si nos están acompañando en esta historia aquí en el canal Historias Narradas, nos encantaría saber qué piensan sobre esta relación. ¿Creen en el amor que supera las diferencias de edad y clase social? ¿Han conocido historias similares en sus propias vidas? Déjenos sus comentarios y, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse las próximas historias que tenemos preparadas. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles estos relatos que tocan el corazón. La boda se celebró en primavera, cuando los jardines estaban en su máximo esplendor. Fue una ceremonia íntima en la propiedad, rodeados solo de aquellos que genuinamente se alegraban por su unión. La señora Matilde lloró de felicidad mientras ayudaba a Karina a prepararse. El vestido era simple pero elegante,
de encaje blanco que Karina había elegido personalmente, rechazando las opciones más ostentosas que Lorenzo había sugerido. «Quiero ser yo misma», había dicho, «la muchacha que conociste en el jardín, solo que vestida un poco mejor». Y así fue. Cuando caminó hacia Lorenzo bajo un arco de flores que ella misma había cultivado, era la esencia de la belleza natural. No había velos elaborados ni trenes interminables, solo una mujer enamorada caminando hacia el hombre que la amaba por quien era realmente. El padre de Karina asistió a la ceremonia y en un momento privado antes de que comenzara se acercó a su hija con lágrimas en los ojos. «Perdóname», susurró, «por no protegerte, por no ver lo que estaba pasando en mi propia casa, por elegir la comodidad sobre tu bienestar». Karina, con el corazón más grande que el resentimiento, lo abrazó. «Estoy construyendo un futuro, papá, no me quedo en el pasado, pero gracias por venir». La ceremonia fue hermosa en su sencillez. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, palabras que hablaban de segundas oportunidades, de ver y ser visto, de amor que florece en los lugares más inesperados. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, los aplausos de los presentes se mezclaron con el canto de los pájaros en los jardines que Karina había traído de vuelta a la vida. La vida después de la boda se asentó en una rutina feliz. Karina continuó trabajando en los jardines porque era su pasión, no porque tuviera que hacerlo. Lorenzo estableció límites claros en sus negocios para pasar más tiempo en casa. Cenaban juntos cada noche en el invernadero que se había convertido en su lugar especial, rodeados de plantas y del aroma de las flores. Hubo desafíos, por supuesto. La diferencia de edad a veces se manifestaba en perspectivas diferentes sobre situaciones cotidianas. Lorenzo tenía experiencias de décadas que Karina apenas comenzaba a acumular, pero aprendieron que esas diferencias no eran debilidades, sino fortalezas, que cada uno traía algo único a la relación que la enriquecía. Un año después de su boda, Karina descubrió que estaba embarazada. La noticia los llenó de una alegría indescriptible mezclada con nerviosismo natural. Lorenzo temía ser demasiado viejo para ser padre nuevamente. Él había tenido un hijo en su primer matrimonio que ahora era adulto y vivía en otro país. Pero Karina lo tranquilizó, recordándole que el amor no tiene edad y que su hijo o hija sería afortunado de tener un padre con su sabiduría y bondad. El embarazo transcurrió sin complicaciones. Karina continuó trabajando en los jardines con moderación y Lorenzo se volvió sobreprotector de una manera encantadora. La señora Matilde preparaba comidas nutritivas y compartía consejos de las décadas que había pasado cuidando familias. Cuando nació la bebé, una niña de ojos oscuros y cabello suave como la seda, ambos padres lloraron de felicidad. La llamaron Elena, en honor a la primera esposa de Lorenzo, porque Karina insistió en que esa mujer había sido parte de su historia, de su camino hacia Lorenzo, y merecía ser recordada con amor y no con celos o resentimiento. «Tu madre habría aprobado esto», le dijo Karina a Lorenzo mientras sostenía a Elena por primera vez. «Ella quería que fueras feliz, que vivieras plenamente, y mira lo que hemos creado juntos». Los años pasaron, marcados por pequeños momentos de felicidad cotidiana. Elena creció corriendo entre los jardines que su madre cuidaba, aprendiendo los nombres de las plantas antes de aprender a leer. Lorenzo descubrió que ser padre a los 40 y tantos años era diferente a cuando había sido joven. Tenía más paciencia, más sabiduría, más apreciación por cada momento precioso. Mónica eventualmente se casó con alguien de su nivel social, pero el matrimonio duró poco porque había sido construido sobre apariencias en lugar de amor genuino. La madrastra de Karina envejeció amargada, incapaz de encontrar felicidad en un mundo que no giraba a su alrededor. Pero Karina no sintió satisfacción en su desgracia. Solo una tristeza distante por las oportunidades perdidas de esas mujeres de abrazar la autenticidad sobre la vanidad.
El padre de Karina se acercó más a ella con los años, construyendo lentamente una relación que nunca sería perfecta, pero que al menos era honesta. Se convirtió en un abuelo dedicado a Elena, tratando de compensar en una generación lo que había fallado en la anterior. En las tardes, cuando el trabajo del día terminaba, Lorenzo y Karina se sentaban en el jardín que ella había creado, ahora maduro y exuberante. A veces hablaban, a veces permanecían en silencio confortable, simplemente disfrutando de estar juntos. Lorenzo tenía canas en las sienes ahora y líneas más profundas alrededor de sus ojos. Karina había crecido de una muchacha de 19 años a una mujer segura y plena. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Lorenzo una noche, mientras observaban las estrellas, de haberme elegido, de todo lo que tuviste que enfrentar. Karina tomó su mano, entrelazando sus dedos como habían hecho 1000 veces antes. Ni por un segundo, respondió con convicción absoluta. Cada desafío valió la pena. Cada murmuración, cada mirada de desaprobación, cada momento difícil fue el precio de esta felicidad y lo pagaría 1000 veces más. «Te amo», dijo Lorenzo, palabras que nunca se cansaban de decir ni de escuchar. Desde ese primer momento en que te vi con esa manguera, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. No sabía cómo ni por qué, pero lo supe. «Y yo te amo a ti», respondió Karina, recostándose contra su hombro. «Me diste vida cuando solo existía. Me viste cuando era invisible. Me amaste cuando no creía ser digna de amor». Sentados así, bajo el cielo estrellado, rodeados por los jardines que habían cultivado juntos, Lorenzo y Karina eran el testimonio viviente de que el amor verdadero no conoce fronteras de edad, clase social o circunstancias, que dos almas pueden encontrarse en el momento más inesperado y crear algo hermoso, duradero y real. La historia de la jardinera y el varón se convirtió en una leyenda local con el tiempo. Se contaba en susurros admirados un cuento que demostraba que los finales felices no solo existen en los libros, sino que pueden florecer en la vida real cuando dos personas tienen el coraje de elegirse mutuamente a pesar de todo lo que se interponga en su camino. Y así, en esa propiedad donde los jardines florecían eternamente bajo el cuidado amoroso de Karina, y donde Lorenzo había encontrado la luz después de años de oscuridad, vivieron no solo felices, sino plenos, conscientes cada día del regalo que era tenerse el uno al otro. Porque al final, las mejores historias de amor no son las que comienzan perfectas, sino las que florecen a pesar de la adversidad, las que se construyen con paciencia y cuidado, como un jardín que transforma un terreno baldío en un paraíso. Y esta era, sin duda, una de esas historias.